página 8. Hartos de corrupción, por Miquel Seguro, 2014. Un día se extravió un sileno ebrio que, capturado por campesinos frigios, fue llevado ante Midas. El rey reconoció en él al educador de Dioniso, instituyó una fiesta en su honor y lo entregó de nuevo a Dioniso. En agradecimiento el dios concedió al rey un deseo, Midas le pidió que todo cuanto tocase se convirtiera en oro. Poco después Midas se percató de cuán irreflexivo había sido aquel deseo, también la comida y la bebida se transformaban en oro, de manera que habría muerto si Dioniso no le hubiese liberado de tan funesto don. Le aconsejó que se bañara en el río Pactolo, que desde entonces arrastra arenas auríferas. Mito del rey Midas. C. Arrauer H. Unger, Diccionario de Mitología Griega y Romana. Oh Simón Mago, oh míseros secuaces. Que las gracias de Dios, dulces esposas. Dones de buenos, prostituís rapaces. Por plata y oro, y sus sagradas cosas. Por vosotros, la trompa ahora retumba. Que estáis en la tercera de estas fosas. Dante, Divina Comedia Infierno, Six Círculo octavo, fosa tercera. Presentación, por Miquel Seguro. Hartos. Estamos hartos. Hartos de abrir el diario y enterarnos de un nuevo caso de corrupción. Hartos de sufrir los abusos de un poder delegado democráticamente que no mira por el bien común. Hartos de ver cómo una y otra vez unos pocos se enriquecen con el dinero público sin, ni siquiera, tener mala conciencia. Y hartos de ver cómo se erosionan bienes sociales como la educación, la sanidad y la cultura, que minan la precaria salud ética de nuestra democracia. Estamos hartos y lo queremos expresar, para que nadie nos pregunte en un futuro, ¿por qué no hicisteis algo? Hay mucho más en cuestión que el dinero robado. La corrupción pone en peligro el futuro mismo de toda sociedad democrática, por eso no nos podemos quedar callados. La palabra es la única arma que poseemos. Puede que no nos lleve a ningún sitio, puede que a los corruptos no les importen las palabras, pero, por favor, al menos no renunciemos a ellas. Por lo menos digamos alto y claro que no hay derecho, que ya está bien, que estamos hartos. La idea de este libro nace en un momento difícil y delicado. Llevamos unos cuantos años de una crisis, no solamente económica, que está dejando a un cuarto de la población sin trabajo, a media generación sin perspectivas, a los hospitales y las universidades sin personal, a las bibliotecas sin libros, a los museos sin exposiciones y a los auditorios sin música. Y aún así, después de 7 años de recortes y de sufrimiento de tantos, tenemos que evidenciar que algunos nunca han parado de enriquecerse a costa de la comunidad. Sabemos que el problema de la corrupción no es nuevo, pero nos preguntamos: ¿de dónde viene? ¿Quién tiene la culpa? ¿Se puede superar? Ojalá fueran ellos, los que mandan, el origen de todos los males. Y sin embargo la corrupción parece ser algo humano, demasiado humano. La corrupción se muestra como las caras de una moneda, tiene que ver tanto con la estructura del poder social y sus sombras como con la ambigüedad antropológica que cada uno de nosotros representa. Lo uno sin lo otro es impensable. Sobre la corrupción se ha dicho y escrito mucho. Pero, ¿nos hemos preguntado qué tiene que ver con cada uno nosotros y nuestra realidad cotidiana? Este libro, Hartos de corrupción, recoge 10 conversaciones personales con reconocidos profesores e investigadores, de diferentes tendencias y sensibilidades éticas y sociales, sobre el problema de la corrupción. Son diálogos que responden a preguntas que todos nos hacemos y que nos apelan de manera directa. La magnitud de la tragedia nos la expone Manuel Villoria con su elocuente prólogo, y el breve compendio de textos clásicos que acompaña al conjunto de reflexiones nos recuerda la profundidad del problema. Por eso hemos decidido publicar este volumen. Porque cuantas más perspectivas y más miradas sobre la corrupción tengamos, más fácil será darnos cuenta de que al enemigo lo tenemos en casa. Solamente así haremos que la solidaridad y la bondad, que también somos, puedan aparecer con la fuerza y vitalidad necesaria para hacer de nuestra sociedad un entorno más próspero, más justo y más feliz. TV escribe. En algún momento,
nos enfrentamos a situaciones en donde prevalece el interés, ya sea personal o grupal. La meta es aprovechar la ventaja sobre otros, pisar sobre ellos, ganar más, salir bien librados. En cuanto esto opera en el ámbito político, hablamos de corrupción. Cuando hay corrupción y es detectada, es bueno estar bajo el ala protectora de la política. Página 9. Prólogo, por Manuel Villoria. Es un placer poder contribuir a las reflexiones que en este texto se hacen sobre corrupción por tan importantes e inteligentes personas. Para contribuir, modestamente, a este libro permítanme introducir un debate que, a menudo, queda oculto entre el volumen fatídico de escándalos y noticias de corrupción que nos inundan. Es el debate sobre causas de corrupción y la importancia de variables estructurales y culturales en la explicación del fenómeno. Ciertamente, las variables institucionales son también esenciales para explicar la corrupción, pero sobre ellas ya he escrito y hablado bastante. Por ello, desearía ahora recuperar reflexiones antiguas sobre variables no institucionales y su importancia como causas de esta tragedia social y política. Muchas veces, cuando se analiza la corrupción, se corre el riesgo de quedarse con lo anecdótico y olvidar lo esencial, sus causas profundas. La corrupción hunde sus raíces de forma ramificada y profunda, además de ser fruto de patologías sociales y económicas institucionalizadas formal o informalmente, que dan vida a su capacidad de destrucción. Por ello, si se pretende combatirla cortando sus ramas, lo único que se consigue es que más adelante vuelvan a surgir con igual o más fuerza. El camino, pues, consiste en evitar que llegue el agua y la luz que alimentan sus raíces y cortarlas. El análisis del fenómeno de la corrupción no puede realizarse considerando tan solo la interacción entre políticos y empresarios, ni analizando exclusivamente la actuación de las burocracias. Es preciso conocer diacrónicamente el sistema político y social del país en el que se inserta y ver en qué medida las diferentes variables sociales, económicas y políticas afectan a la corrupción y cómo ésta afecta a las estructuras sociales, a los sistemas de incentivos y al comportamiento político. Los supuestos de corrupción, en sentido estricto, que cada día encontramos en la prensa o en las audiencias y juzgados son fruto de un gran conjunto de variables que explican su existencia y supervivencia. Sistematizar y explicar todas las posibles causas de corrupción es una labor compleja que no corresponde a las intenciones de este texto, no obstante, sí conviene tener una visión de conjunto del fenómeno para facilitar la búsqueda de posibles soluciones a quienes se dedican a combatirla. El mejor método para conseguir una explicación causal suficientemente comprensiva es analizar la situación que se vive en países con corrupción sistémica, pues en ellos, si no todas al tiempo, sí una gran parte de las variables explicativas están presentes. Página 10. En cualquier caso, conviene destacar que las variables que explican la corrupción son, a su vez, explicadas por esta en muchos casos. Es decir, que la corrupción se entiende mejor inmersa en un círculo vicioso en el que distintas variables producen corrupción y, a su vez, esta produce la expansión de dichas variables, endogeneidad. Así, por ejemplo, la falta de confianza en las instituciones favorece la corrupción, pero, a su vez, la corrupción favorece la falta de confianza en las instituciones. Al final, si no se actúa, lo que surge es un círculo vicioso de ingobernabilidad y destrucción de las bases de convivencia. Círculo que solo se detiene si la clase política y las élites económicas y sociales del país correspondiente se embarcan conjuntamente en la reconstrucción de la integridad política, económica y social. TV escribe. Existe la creencia de que un nuevo gobierno o nuevo líder puede erradicar a la corrupción. Mas, esta conducta tiene su aceite y su engrudo, como lo dijo Alan Reading en su libro Vecinos distantes. Cómo eliminar algo que ya es parte del sistema, que es cultural. El moche, el nepotismo, la cuota, el influyentismo, sigue aquí y va a seguir. A menos que la corrupción se penalice con el cese de la vida, por el método que sea, posiblemente haya un poco de temor y la corrupción se practique con moderación. Pero en el caso de México,
Esto es un sueño guajiro, acabar con la corrupción. Villoria escribe. Siguiendo con este argumento, conviene insistir en que, cuando la corrupción es elevada en una sociedad, su fundamento reside, además de en las perversiones de la naturaleza humana que no son exclusivas de ningún país, raza o territorio, en la desigualdad, en culturas políticas dominadas por la desafección o, peor aún, en la apatía democrática, en la cultura prebendalista inserta en los partidos políticos de dichas sociedades y en la debilidad institucional generalizada, además de en la cultura de la desconfianza esparcida por toda la sociedad. TV escribe. Cuando la gente está dividida, cuando no se confía en el vecino, es el momento magnífico para que la élite o clase dominante, imponga leyes abusivas, decretos que minan la existencia y cordialidad del pueblo. Un pueblo así, que no confía, continuará siendo esclavo y testigo de la corrupción sin límite, sin freno, sin castigo. Villoria escribe. Sobre las perversiones de la naturaleza humana es difícil trabajar, aunque siempre, a través de la educación y la socialización en valores cívicos, se pueden reducir los casos de personas guiadas por valores antisociales y éticamente infradesarrolladas. Sobre las otras variables señaladas el trabajo también es largo y, en ciertas condiciones, especialmente sinuoso. Cuando todas las variables confluyen al mismo tiempo, la situación para un país empieza a ser muy preocupante. Pero, además, en ocasiones, los instrumentos de minimización de los efectos de la corrupción están desactivados o, lo que es peor, también están infectados por el virus, con lo que a los fundamentos perversos se unen incentivos institucionales al comportamiento inmoral. En esos casos, nos encontramos ya plenamente situados en el círculo vicioso de la corrupción, con todo lo que ello implica. Centrándonos en los aspectos estructurales, diversos estudios han señalado convincentemente que la corrupción se da con mayor fuerza en países con alta desigualdad económica. Incluso con un concepto de corrupción minimalista, como el que usarían los juristas, centrado esencialmente en conductas penalmente sancionables, sobornos, cohechos. Los datos de las encuestas mundiales de percepción de la corrupción nos indican fehacientemente que los países con corrupción más baja son los que poseen una menor desigualdad, medida con el índice Gini o con otros más completos. Ciertamente, países como los escandinavos ocupan una y otra vez el ranking de países menos corruptos. Y casi todos los países con corrupción muy elevada son países con desigualdades elevadas. Página 11. Desde esta perspectiva, el desarrollo de estados de bienestar universalistas, es una eficaz barrera contra la corrupción. Así, en sociedades como las escandinavas, gracias a las políticas sociales se ha conseguido una alta cohesión social que genera confianza y que permite un desarrollo cívico elevado que impide la corrupción. Recientemente, por ejemplo, se ha demostrado con abundantes datos que la desigualdad es productora de baja calidad en las relaciones sociales. Así, en los estados más desiguales de Estados Unidos, entre el 35 y el 40% de la población reconoce que no confía en los otros, mientras que en los estados más igualitarios se sitúa en torno al 10%. La violencia y la competición por el estatus son también mayores en los países más desiguales. Los efectos de la desigualdad sobre la salud, además, son demoledores. Cuanto mayor es la desigualdad y mayores diferencias de estatus existen, mayor es la amenaza de evaluación, la inseguridad de estatus y la competitividad individualista. Todo ello genera infelicidad. La consecuencia no es que todo tipo de política que persiga la igualdad genere felicidad. Pero sí existen datos que nos indican que ciertas sociedades que tienen un modelo de estado de bienestar, con unas características comunes y bastante identificables, de Universal Welfare State- son también los que tienen los mayores niveles de felicidad y de igualdad en el planeta y menores niveles de corrupción. En suma, el estado de bienestar universalista genera igualdad económica y social, equidad y sentido de pertenencia, y todo ello, unido a la alta confianza intersubjetiva generalizada, genera baja corrupción y felicidad. En relación con la dimensión estructural de la desigualdad,
se puede comprobar cómo las sociedades con desigualdad elevada se caracterizan por una baja movilidad entre estamentos sociales y una alta estabilidad de las élites, circunstancia que crea redes verticales de clientelismo y densas redes horizontales entre élites en las que anida la corrupción. En estas sociedades, los mecanismos de control social están infradesarrollados y, por ello, las élites pueden aprovecharse del control propio sobre la justicia, los medios de comunicación y el conocimiento. TV escribe. El político sabe que su puesto, su posición laboral es temporal, que puede llegar otra facción al poder y mandar a todos a freír espárragos. Entonces, por esa temporalidad, tiene que aprovechar el momento, y robar lo más que pueda, llenarse el buche de semillas para luego digerirlos. Para poder robar, tiene que tener cómplices, y todos ellos, en una red de putrefacción ética, están alimentando la corrupción, que, por pura inercia, se practica por los próximos, que están al acecho, hambrientos como buitres que miran cómo el león come su parte. Villoria escribe. Obviamente, como el sistema opera en un círculo vicioso, cuanta más corrupción existe, también existe más desigualdad y viceversa. Aunque es más difícil de medir, la desigualdad psicológica, es decir, la aceptación de la dominación internalizada, enraizada en la cultura de la sociedad, también es un factor impulsor de la corrupción. Cuando las personas asumen que son inferiores con respecto a otras, incluso si se les provee de bienes primarios y derechos para defenderse, no los usan ni vuelven a aceptar la dominación arbitraria. Esta idea nos lleva a recordar la excelente tesis de Sen, en la que argumenta convincentemente que la igualdad no solo exige una capacidad básica igual de bienes materiales o ingresos económicos suficientes, sino también una capacidad cultural, económica y social para actuar libremente. Página 12. La dimensión cultural de la desigualdad la expresan encuestas sobre la distancia de poder, basadas en la medición de patrones valorativos que legitiman y apoyan las relaciones de poder jerárquicas. Existen sociedades donde es muy elevada esta aceptación de que existen élites y que deben mandar por su superior conocimiento y barra o fuerza. En estas sociedades, como consecuencia de lo anterior, existe un elevado sentimiento de inseguridad y desconfianza, fruto de las relaciones de dependencia y obediencia, así como de la falta de control de la arbitrariedad de las élites. Todos estos elementos culturales y estructurales han sido medidos a través de distintas fuentes: coeficiente Gini, renta per cápita, nivel de confianza intersubjetiva, distancia de poder, porcentaje de mujeres que alcanzan el nivel secundario de educación, para 35 países, y los resultados demuestran que todas las dimensiones estructurales de la desigualdad tienen una fuerte correlación con el índice de percepción de la corrupción de Transparency International. Sociedades con altos niveles de desigualdad en los ingresos tienen altos niveles de corrupción, mientras que aquellas con bajos niveles de desigualdad tienen bajos niveles de corrupción. Curiosamente, aunque en la desigualdad estructural la correlación no es lineal, es decir, que cuando se alcanza un cierto grado de igualdad ya los resultados de corrupción son mucho más imprevisibles, sin embargo, en la desigualdad psicológica y cultural la correlación sigue siendo lineal, a más desigualdad psicológica más corrupción y viceversa. Además, estudios recientes nos muestran que la desigualdad se correlaciona con bajos niveles de confianza interpersonal. La confianza generalizada es fundamental para la generación de solidaridad social. Cuando la gente confía en los demás tiende a sentirse parte de un mismo proyecto y a ser más solidaria. TV escribe. Para quienes están en el poder, al frente de la organización, es necesario que los subordinados no tengan ánimo de hacer un frente común. Hay que dividirlos, formar grupos contrarios, que no haya confianza entre ellos, que anulen entre ellos sus ansias por sacudirse el yugo de los amos, de los rateros políticos. Porque donde hay un pueblo unido, ¿quién se atreve a cometer atropellos, sobornos, corrupción? Serían linchados los déspotas, los corruptos. Villoria escribe. Los países con mayor nivel de confianza interpersonal tienden a ser más igualitarios. La desigualdad,
Sin embargo, promueve un desarrollo de la confianza particularista, una confianza en los de la propia clase o en los del propio círculo familiar, social, religioso, pero destruye la confianza generalizada. La confianza generalizada no surge en sociedades jerarquizadas, con rígidas divisiones sociales y una distribución del poder extremadamente inequitativa. La propia democracia tiene en ese ámbito graves dificultades de funcionamiento. Los países escandinavos, con sus políticas universalistas de protección social, son el mejor ejemplo de cómo conseguir un círculo virtuoso de confianza generalizada y relativa igualdad. Por el contrario, en Latinoamérica nos encontramos con la situación inversa, desigualdades exacerbadas que promueven una desconfianza que impide, precisamente, el desarrollo de políticas de solidaridad y redistribución. Página 13. Ahora bien, ese impedimento también tiene mucho que ver con la existencia de corrupción, veamos. 1. La desigualdad hace que por parte de activistas políticos opositores a tal estado de cosas se vea el sistema como injusto, que la riqueza y el poder se perciban conectados con la propia corrupción, y esa visión favorece el uso de mecanismos corruptos para conseguir también el acceso al poder o la riqueza. De hecho, un problema de una parte importante de la izquierda latinoamericana ha sido el creer que debían usar los mismos medios que los partidos tradicionales para acceder al poder, y que ya desde el poder cambiarían las cosas, pero esos medios han sido un cáncer que ha impedido, después, precisamente el cambio. 2. La desigualdad elevada provoca una distribución también muy desigual del poder, de ahí que las instituciones públicas, a pesar de lo que digan las normas, funcionen de forma discriminatoria y parcial. Esas discriminaciones, unidas a la necesidad de acceder a bienes y servicios públicos, llevan a aceptar la inclusión en redes clientelistas como mecanismo normal de acceso a lo esencial. La ciudadanía acepta la corrupción a nivel personal aunque la critique a nivel colectivo. 3. Cuando surgen políticas que podrían paliar situaciones de pobreza o desigualdad extrema, el subdesarrollo profesional y la propia corrupción de la burocracia impiden una implantación mínimamente eficaz. 4. La desigualdad es caldo de cultivo del capital social negativo, de todo un conjunto de redes de extorsión, de favores mutuos entre oligarquías, que aseguran la impunidad y lanzan el mensaje de que esa es la forma normal de lograr las cosas. Lo que, a su vez, impide la generación de políticas sociales universalistas y eficaces que podrían reducir la desigualdad y generar con ello confianza intersubjetiva. Para empezar, porque nadie tiene incentivos para pagar impuestos que den acceso a bienes universales que, finalmente, estarían en manos de políticos corruptos. TV escribe. No me den, pónganme en donde hay y ya veremos. Es comprensible que si una cantidad de dinero llega a manos de políticos, ellos buscarán el modo de hacerlo desaparecer, o de darle una mordida, cobrar el derecho de pernada. El que administra o reparte, ¿por qué no debería de aprovechar su posición? Todo este desorden, es por codicia, ambición, ganas de tener dinero y gastar, sin remordimiento, mamar de la fuente, del erario, de los impuestos que por ley paga el pueblo. Ética, y conducta recta, son letra muerta, no hay tal cosa en tratándose de meter mano a la olla de oro. Villoria escribe. Las fuertes desigualdades estructurales y psicológicas provocan, en resumen, entre otros factores, que el nivel de confianza personal y hacia las instituciones sea bajo. Es difícil confiar en instituciones públicas que den respuestas universales e imparciales cuando existen niveles de desigualdad brutales. Los más débiles saben que las instituciones, en esas circunstancias estructurales, no tratan a todos por igual. Y también saben, cuando existen condiciones de pobreza elevadas, que es fácil la compra del voto y la aceptación de la dominación arbitraria a cambio de bienes esenciales, de despensas, de vidrios de colores. De ahí que, por regla general, cuando la ignorancia y la pobreza son muy elevadas la ciudadanía desconfíe de la capacidad de decisión autónoma de sus conciudadanos en la actividad política. La política no se ve como un espacio de deliberación para la toma de decisiones que beneficien a la comunidad,
sino como un espacio opaco al que se accede para conseguir beneficios particulares a cambio de ceder autonomía y libertad. TV escribe. Si ha logrado llegar a un escaño político, entra pobre y sale pobre, es un verdadero idiota. La esperanza es que todo aquel que llega, salga mejor, mucho mejor que como entra. Eso de rectitud, integridad, respetabilidad, son ideas tan fofas, no es factible ni por asomo, apegarse a eso. Página 14. La puerta de acceso a la política son los patrones o líderes locales de los partidos políticos, quienes ofertan relaciones clientelares en cascada, de forma que los más pobres suelen contactar con la política a través de los lugartenientes del patrón, con lo que la opacidad se expande. Todo este sistema clientelar inhibe la acción colectiva, y al inhibirla destruye capital social positivo, circunstancia que hace más difícil la labor de control de los políticos, incentiva la ausencia de transparencia en las instituciones públicas y reduce la participación en la toma de decisiones. En consecuencia, es un foco de corrupción bastante activo. La reducción de la capacidad de asociatividad es una de las mayores rémoras del debilitamiento del clima de confianza en las relaciones interpersonales y del clientelismo que surge a su cobijo. Sin asociatividad las capacidades sinérgicas de la sociedad se agotan y los grandes y pequeños pactos y acuerdos que adornan el progreso desaparecen. Numerosos estudios atestiguan que una sociedad civil con confianza interpersonal ayuda a construir mejores instituciones que, a su vez, producen un mejor gobierno, lo que, a su vez, produce mayor confianza en las propias instituciones y el propio gobierno. Inversamente, la desconfianza social, en niveles agregados nacionales, dificulta crear instituciones políticas y sociales eficaces y, sin estas instituciones, los gobiernos carecen de incentivos para actuar eficazmente. Este proceso acaba, sobre todo en países con democracias recientes, deteriorando la conciencia cívica y desembocando en desafección política, primero desconfianza hacia la acción política y los partidos, y, más tarde, en apatía e incluso en alienación respecto al sistema político y los valores de la democracia. La apatía implica abandono de lo público en pocas manos y ausencia de voluntad de control y lucha por la integridad. En países con democracias recientes la desafección y, más aún, la apatía democrática favorecen una democracia elitista y sin suficientes controles. Donde existe confianza y capital social positivo, el control político y las demandas al gobierno son intensas. Donde tal capital no existe, el control y la demanda son mucho menores, favoreciendo el uso corrupto del poder. Todas estas reflexiones creo que son muy pertinentes para intentar entender cómo la corrupción, unida a fuertes recortes sociales y a niveles de desconfianza crecientes, puede generar círculos viciosos de deterioro económico, social y político que ponen en serio riesgo el desarrollo de nuestros países y abren la vía a fenómenos populistas que, al final, generan más frustración y más desconfianza. Es un modesto aviso. ¿Aplicable a España? Lo dejo a su criterio. Página 15 de 132.